Bueno, buenas noches. Hoy vamos a ver los contenidos de la unidad 1 del curso de sistemas inalámbricos de comunicación de datos. Vamos a ver la historia de la telefonía móvil y la arquitectura del terminal. Para la parte de la historia de la telefonía móvil, les tengo un contenido por acá. Eh, Vamos a ir desde los inicios de la parte de telefonía inalámbrica hasta lo que hay actualmente. Entonces, bueno, desde los años 70, 80 inició lo que fue la primera generación con, bueno, un estándar que se llama AMS, que es Advanced Mobile Phone System, que se utilizaba únicamente para voz con tecnología analógica. Velocidades obviamente muy bajas y la multiplexación que se utilizaba era por frecuencia, FDMA. Más adelante lo vamos a ver. Se utilizaba conmutación de circuitos y el core que se utilizaba era un PSTN con frecuencias de 800 a 900 MHz. Después, en los 90 pasamos a la segunda generación. El cambio acá fue que, bueno, se pasó de lo analógico a lo digital, ya se empezaba a tener eh, mayor facilidad para los circuitos integrados. Eh, Teníamos una velocidad de transmisión un poco más alta. Se cambiaron las bandas de frecuencia y también se cambió el tipo de la tecnología de acceso. La multiplexación cambió por frecuencia, a tiempo y por código. Se mantuvo la conmutación de circuitos y se fijó el estándar como el GSM, Sistema Global para Comunicaciones Móviles. Esto en, bueno, Latinoamérica, algunos países de Asia. En Estados Unidos se utilizó el CDMA. Y bueno, el cambio que hubo con respecto a la primera generación fue que ya se permitió, aparte de la voz, que ya cambiaba de analógica a digital, que se tuvieran mensajes de texto, roaming internacional y bueno, todas las funciones que ya conocemos de una llamada normal, que es la conferencia, llamada en espera, la retención de la llamada. En el 2000 se inició con eh, la evolución a lo que hoy tenemos, a empezar a consumir un poco más de datos. Entonces, se hizo una variante al GSM y se modificó al GPRS y al EDGE, Servicio General de Paquetes de Radio y Velocidades de Datos Mejoradas en GSM, que es el EDGE. Quien, bueno, hasta hace algunos años todavía no salía esa E en el teléfono cuando estábamos en 2G. Utilizaba frecuencias de 850 a 1900 MHz, como les dije, un poquito, bueno, fue un gran cambio con respecto a GSM, pero bueno, sobre 115 kilobits por segundo a 384 para el EDGE. Acá se utilizaron otros algoritmos que fue el gaussiano GMSK para GPRS y en el EDGE utilizaba el 8PSK. Los servicios multimedia, creo que cuando esos enviábamos alguna que otra fotillo, los MMS que eran muy populares en ese momento que no había WhatsApp. Y cambiamos a el 3G, que es tecnología que tenemos actualmente en los core de las operadoras móviles en Costa Rica y en muchos países del mundo. En este se utiliza WMTS, que está basado en GSM, y CDMA también. En este se llega hasta los 2 megas
tiene un ancho de banda de 5 a 20 MHz. Se utiliza, como les dije, este WCMA, que es Wideband Code Division Multiple Access, y en diferentes avances también se cambió a HSPA y HSPA+. Vamos a ver en más detalle la parte de multiplexación para cada una de las redes más adelante. 4G. 4G tuvimos a partir del 2008-2010. Utiliza Long Term Evolution, Time Division Duplex y el WiMAX. Esta tecnología permitía hasta 100 megabits por segundo. El gran cambio que tuvo con respecto a 3G es que todo el core es IP. Todos los equipos que se intercomunican son por IP. Tiene nuevas frecuencias y un ancho de canal de frecuencia mucho más amplia. La tecnología de multiplexación es UFDMA. Y bueno, obviamente esto impulsó una cantidad enorme de nuevos servicios y aplicaciones en el mercado y generó un montón más de posibilidades. Sin embargo, esos 100 megas que permitía 4G hicieron que ese mercado quisiera más y más. Entonces, se generaron también servicios de streaming, servicios de video, juegos en línea, y eso necesita más consumo. Entonces, se está trabajando en la quinta generación. La quinta generación tiene, bueno, 1000 veces más ancho de banda por unidad de superficie que la 4G. Utiliza diferentes tipos de frecuencias, baja, media y alta, en el espectro radioeléctrico. Utiliza CDMA Profesor, y, una consulta, perdón. disculpe que interrumpa hablando de los 5G, porque digamos Ujú, aquí en el país, porque está viendo un estudio que hicimos, ujú. aquí en el país solo se habla para la 5G, digamos, de la banda de 2,6 gigas y la banda de 3,5 gigas. Sí, esa es la baja, sí. Ajá, digamos, porque son bajas, o sea, Ujú, digamos, ahorita para la 5G, ¿verdad? Tal vez si fuera para la 4G es alto, pero para la ujú. 5G es baja, porque pueden ser implementadas 25 gigas, 30 gigas, Ajá, esa pero es la media. Ujú. ajá, pero aquí, a lo que tengo entendido, lo que se quiere implementar son esas dos frecuencias, ya que el título habitante lo tiene dos proveedores de, bueno, dos entes gubernamentales, entonces por eso se ha atrasado. O sea, aquí en el país solo se podría, digamos, efectivamente usar, no sé si es por la topología, la de 2,6 gigas y y la de 3,5 gigas. Es que eso, el tema con eso es lo siguiente, digamos, hay diferentes aplicaciones. Por ejemplo, el 5G está pensado para eh, dar mucho ancho de banda en espacios pequeños. Por ejemplo, estas saturaciones que hay en un concierto, en un partido de fútbol. Entonces, hay una posibilidad con las microceldas, pero que se pueden usar a mucha frecuencia, pero ¿qué es el problema? Que eso no traspasa paredes. Entonces, es justamente para eso, digamos, como que usted ponga en el nacional y puede utilizar hasta 300 gigas, pero es solamente para eso, digamos, que la antena no tenga que ir, o la configuren de forma tal que no tenga que salir de ahí. Entonces, digamos, el 5G va a ser como, se puede usar un poquito de las frecuencias de 4G, de hecho se traslapan, que son, digamos, algunas de las que se utilizan en 4G para las distancias largas. Se pueden utilizar estas de altas frecuencias para eso en específico. Y también, bueno, se está pensando en la parte de Internet de las cosas, los sensores que no necesitan mucho ancho de banda, pero que necesitan poca latencia. Entonces, por ejemplo, usted tiene una compañía donde tiene procesos críticos, entonces usted no necesita que tenga 100 megas, pero necesita que la lectura de ese sensor sea en tiempo real y que sea sin pérdidas. Entonces, eso es otro tipo de frecuencias que, bueno, se pueden usar las medias y las bajas.
Correcto. Aquí Entonces, en por eso, Costa digamos, Rica, ajá, ajá, perdón. por eso el Viceministerio de Telecomunicaciones, mediante un proceso jurídico, pudo acceder y poder obtener de nuevo las frecuencias de 700 megahertz. Entonces, Ajá. esa está, bueno, veo que es una frecuencia en una banda baja, pero Ujú, las quieren utilizar para hacer el 5G, que es que ahí las combinan, o se hace la ujú. multiplexación 4.5 en LTE y 5G, o ahí me estoy tal vez equivocando en esa No, parte. no, sí, sí, sí. De hecho, esas bajas se usan en 4G. Entonces, la idea del 5G es poder utilizar recursos de 4G porque sale muy caro poner todas estas antenas, digamos, si va a usar microceldas, tiene que estar poniendo casi en todos los postes, por ejemplo, en el área metropolitana, y las frecuencias altas definitivamente no se pueden usar en la parte rural, digamos, donde las distancias son más largas. Eh, Ese es el tema complicado de 5G, Ah, digamos, ya conté. la inversión que hay que hacer en la, la adquisición de las frecuencias, que eso es algo que, digamos, que entiendo que acá también es un tema legal complicado, de que algunas empresas ya las tenían desde antes y que entonces ya está ahí en sus procesos legales para volverlas a obtener, porque bueno, eso es un recurso muy preciado, ¿verdad? Para el país. Entiendo. Entonces, profesor, digamos, técnicamente y también de negocio, si una empresa, un proveedor de servicios quiere implementar 5G, no lo haría en una zona rural porque el costo no le va a servir en sí para el abonado o la persona que quiere utilizarlo. Sí, y es que bueno, eh, también hay que ver para qué se necesita también 5G en zona rural. Igual se puede hacer una combinación, digamos, poner una microcelda si hay algún cliente en específico que necesite algún soporte, tiene una fábrica grande, una maquila, una zona franca en Limón, por ejemplo. Entonces usted no le va a dar cobertura de gran ancho de banda a toda la llanura, sino que entonces hace la, la instalación de lo que necesita el cliente ahí, lo tira por fibra a otros lugares y entonces lo va tratando. Ok, para estos uso las mismas antenas que tengo para 4G y para estos otros uso una microcelda. Es de Claro, acuerdo a mediante las necesidades la de cada cliente, necesidad. digamos. Sí, Sí, sí. digamos, y entonces en el país la implementación se haría en el GAN, digamos, en el área metropolitana, en este caso, no tanto necesario en una zona rural Por lo donde menos, puede digamos, poner estas 4 LTE. microceldas que llaman, yo sí las usé, digamos, en el Nacional, fijo, pondría una, digamos, donde hacen conciertos, por ejemplo, en Parque Viva, en lugares como estos, pondría que tienen aglomeraciones muy grandes, entonces sí pondría, digamos, un sistema de microceldas, tal vez con otras frecuencias. Eh, También se habla, digamos, para la implementación de 5G, que los operadores puedan compartir las frecuencias para que a nivel de costos no sea tan elevado, pero bueno, ya eso es otro tema, digamos, la parte de cómo lo va a ofrecer la SUTEL, porque entiendo que todavía no han hecho una subasta en sí de ciertas frecuencias por lo mismo, porque tienen ciertas complicaciones en adquirir ciertos espectros por ahí. Eh, Muchas gracias. eh, Esta tablita, bueno, es un resumen de todas las tecnologías y cómo fue cambiando el tema de la multiplexación, las diferentes frecuencias del ancho de banda y para qué servía, digamos. Eh, Yéndonos desde la primera generación que utilizaba la parte de la multiplexación por frecuencia, el FDMA, en este los terminales usan una frecuencia diferente para cada uno y todos pueden transmitir simultáneamente. Entonces, cada uno de estos era un terminal. Obviamente, el tema del ancho de banda acá, la primera generación no era un tema por el momento. Después, cuando se pasó a GCM, uno era TDMA y el otro era CDMA. Entonces, el TDMA era por tiempo. En este, cada terminal usaba una ranura de tiempo diferente.
y todos los terminales usaban el mismo rango de frecuencias. La frecuencia era fija. CDMA usaba códigos pseudoaleatorios para expandir y recuperar la señal original, y todos los terminales pueden transmitir simultáneamente y usando el mismo rango de frecuencias. Después, cuando vino el 4G, venía la multiplexación por división de frecuencia ortogonal, que básicamente es una versión del FDMA, pero con el tema ortogonal, que es que dice que es un esquema de multiplexación de frecuencia que se caracteriza por enviar una cantidad determinada de frecuencias portadoras dentro de un ancho de banda específico. FDMA es la versión de FDMA en la cual las soportadoras son ortogonales entre sí. Ortogonales es que genera un ángulo de 90 grados. Esto con respecto a la historia, o digamos, se hizo una por aparte para ir a hablar digamos, de toda la historia, de las diferentes frecuencias, de las generaciones. Las que ustedes tienen, las que subí al curso, no tenía tal vez tanto detalle, entonces por eso quise agregar esa. Volvemos con la que ustedes tienen en el sistema. Como les dije, este curso se va a dividir por lo menos las primeras 3 unidades en lo que es el terminal, la parte de radio y la red central. Entonces, esta es la arquitectura de red de un sistema de telefonía móvil, básicamente. Ahí lo van a ir viendo que, digamos, el tema del terminal es, obviamente hay desarrollos para... Una consulta, profesor, Ujú. porque yo hago análisis de calidad y también de Ajá. espectro, Ujú. también, pero me genera la duda de calidad cuando yo hago un análisis de calidad. ¿Por qué hay SIN? ¿Cómo se genera eso? Cuando un SIN llega, digamos, por ejemplo, hago un análisis y tengo una descarga y una carga de 0.48 y una carga de 0.5, digamos, pero con un SIN liberado llego a velocidades casi de 100 y de descarga y 20, 30 de carga. ¿Eso a qué se debe? ¿O qué es la diferencia entre ese SIM y el que tengo yo? ¿El convencional, el normal? ¿O qué es? ¿En la parte del SIM o en la parte de configuración de la infraestructura o de No, los equipos? es que, digamos, eso es súper interesante, digamos, el SIM, el tema de hardware es igual. El tema es que, digamos, yo lo hice, de hecho, cuando estaba en Huawei, nosotros teníamos unos SIMs que tenían todos los poderes, se abrían en la parte del HLR, digamos, el HLR es la base de datos donde usted genera los diferentes perfiles, o ahora se maneja diferente porque lo hacen por consumo. Entonces hay un packet controller, entonces a usted le asignan una cantidad de datos de servicios, aplicaciones que puede utilizar, como cuando el SIM está liberado y en el HLR usted tiene un perfil de consumo el máximo, entonces obviamente no se va a generar esas restricciones. Y hay un montón más de posibilidades. Por ejemplo, en el mismo HLR yo me acuerdo que estábamos haciendo una configuración para los poderes ejecutivos, que usted tenía una condición que en caso de un desastre natural, como los temblores, que todo el mundo empieza a llamar, entonces se satura la red, porque no está diseñada para esa cantidad de consumo. Entonces, había un perfil en el HLR para darle prioridad a ciertos usuarios que tenía, digamos, si había una llamada en curso, la botaba porque usted tenía siempre prioridad. Entonces, es a nivel de configuración, digamos, para responder. No sé si me pasé ahí Sí, con la sí, explicación. correcto, pero eso lo hace, digamos, desde el NOC. Ahí hace la configuración para que el email del SIM pueda generar esos descargas y esas cargas. Eh, Se puede hacer desde distintos lugares, digamos, el que tenga acceso al HLR y sepa los comandos lo puede hacer, pero normalmente se genera, digamos, en un equipo de aprovisionamiento, que se conecta al HLR
y ahí se hace la configuración de los paquetes, Le entiendo, le etcétera, sí. entiendo. Sí, es que yo he hecho el análisis entre dos servicios de dos proveedores. Ujú, Y un proveedor que yo tengo, bueno, y los dos son postpago, pero hay uno que es postpago y me da descargas de 100 megas, imagínate, 100 y más todavía ahí, solo que no da para más. 100 ajá. megas y cargas de 20, 30, pero lo hago con otro proveedor y apenas son 0,60 Sí, y el otro ahí lo 0, que tendrías que decirle es, decime en cuál paquete, cómo tenés configurado este SIM. correcto, no, correcto. Y es que es porque el SIM que tengo, por ejemplo, el que me da 100 y eso, me da 10 gigas de capacidad. Me dan 10 gigas de internet en ese Ujú. momento. Y el otro sí es un poco más capacitado y no me da tanto capacidad de datos. Wow, qué ¿Sí? exclusivo. Entonces, esos 10 gigas me los da por el mes. Entonces yo puedo tener descargas de 40, 50 y yo hago ese análisis, 50 y 60 o hasta 100. Un día estos, el lunes, me llegó a 100 y todavía más megas de descarga. Pero ya Ujú. después vi que el mensaje me dijo, se quedó sin saldo. Sí, sí. Pero porque ya mi plan se había acabado, entonces yo compré datos, o sea, me cobró 2.500 colones un mes y me estaba dando 1 giga de capacidad por 30 días. Entonces hice esa descarga y me llegaba 120 megas de descarga y de carga eran como 50, algo así, pero ya después me quedé sin datos. Entonces eso fue lo que me llamó la atención, que un operador brinda sus servicios, esas cargas y descarga, mientras que el otro operador apenas llega a los 0, algo y 0, entonces digo yo, seguro el otro operador es que no me da, y es cierto, el servicio de ellos y el contrato de ellos no me da lo que el otro operador sí me Bueno, brinda. obviamente no es solamente lo que configura usted en la parte del core, digamos, ya sea en el HLR o en el PCRF, que es el equipo que vino a cambiar totalmente el consumo de los usuarios, porque recuerden que antes usted tenía un plan abierto y lo que le ofrecía era un ancho de banda, no consumo. Entonces, bueno, las redes, los operadores sufrían mucho porque había gente que utilizaba y utilizaba el servicio por el mismo costo de la otra, ¿verdad? Entonces no era justo. Entonces, este PCRF que vino a, a medir este consumo suyo, entonces ya venden los paquetes por consumo, 10 gigas y ya se le acabó eso y se le baja el ancho de banda. Es correcto, entonces cuando pasó eso, ya con ese proveedor a mí me llegaban 0,40, 0,50 a ese ancho de banda. Sí. Iniciando, bueno, siguiendo con este cuadrito que es el que vamos a ver en esta unidad, que es el terminal, el user end que le dicen es el terminal que se utiliza para la interacción entre el usuario y la red de telefonía móvil. Está dividido en dos partes, que es el mobile equipment, que es el equipo que se utiliza, y el UMTS, Subscriber Identity Module, que es el USIM, la tarjeta que está dentro del teléfono, que contiene la identidad del abonado, ejecuta algoritmos de autenticación y almacena la clave de autenticación y cifrado, que vamos a ver más adelante. Eh, la interfaz CU está entre el iPhone o el Huawei o el Samsung que compramos y el UICC, dice. La interfaz CU se encuentra entre el UICC, que es Universal Integrated Circuit Card, y el Mobile Equipment. Esta interfaz permite que el operador de red y el proveedor de equipo móvil fabriquen de forma independiente el UICC y el ME. Eh, igual, no, es parte de la historia. Eh, en la primera generación había mucho problema con respecto a los fabricantes de teléfonos. Muchos fabricantes no había un protocolo a la hora de hacer las tarjetas o los teléfonos. Entonces, muchos no se podían utilizar en diferentes redes. Eh, estas interfaces y los protocolos que hay ahorita permiten que eh, casi en todas las redes, bueno, solamente este tema, digamos, que había en 3G, que era el CDMA en Estados Unidos y el GSM,
sí tenía problemilla, pero ahora todo eso es muy estándar. Estas interfaces ahí las van leyendo. Aquí hay unos términos que sí me gustaría que quede claro, no sé si los conocen, que es el MISDN. El MISDN dice que es el Mobile Station International Subscriber Directory Number, que básicamente es el número de 8 dígitos que nosotros tenemos para comunicarnos con otra persona. Este se le llama numeración E164 dentro de este estándar, y dice que este número incluye un código de país, perdón, me equivoqué, entonces en este caso son 8 y 3, 11, porque dice que incluye el código de país, algo que nosotros normalmente no ponemos, es que es el 506. Entonces es el 506, un código de destino nacional que identifica al operador de abonado y un número de suscriptor. Este está asignado a la tarjeta SIM del teléfono móvil. Después está el IMSI, que es el International Mobile Subscriber Identity, que es un número único estandarizado internacionalmente para identificar un abonado móvil. Este no es de 8 dígitos, normalmente nosotros no lo conocemos, es de 15. Se utiliza mucho para el manejo de la señalización, lo vamos a ver en la unidad 5, la parte de la señalización eh, de GSM y la de LTE. El IMSI se define en la recomendación UIT E212 y en este consiste de un código de país, un código de red móvil y un número de identificación de la estación móvil. Después está el email, que es una identificación única, un número de serie que todos los teléfonos móviles tienen. Este se utiliza mucho, digamos, dentro de la parte del core. El primer proceso cuando usted enciende un teléfono es la autenticación. Autenticar es como que me permita conectarme a la red. Entonces, en todos los operadores debe haber un equipo que se llama un EIR, que tiene una base de datos donde los operadores cargan la lista de los números robados. Entonces, ahí lo que se carga es el email. Entonces, usted dice, ok, Telefónica, ahí se me robaron el teléfono, necesito que por favor lo metan a la base de datos. Y entonces, cuando se genera una autenticación y el email que yo tengo de un teléfono robado, no me va a permitir esa autenticación y del todo no me puedo conectar en la red. Este IR se llama registro de identidad de equipo y maneja lo que se conoce como las listas negras de los números. Esto se comparte a nivel internacional y en Costa Rica hay una entidad que se llama el Corte Inglés. Bueno, por lo menos cuando yo estaba en Huawei se llamaba el Corte Inglés, no sé si ya lo cambiaron, que le pide las listas negras a los diferentes operadores y se encarga de compartirlos entre ellos. La parte de la multiplexación ya la vimos ahorita. Lo que nos queda por acá es la parte de la autenticación. Suscripción de redes GSM y 3G. Dice, como les dije, este es el primer paso cuando nosotros encendemos el teléfono. Dice, el proceso de suscripción inicia cuando el equipo de usuario envía el IMSI al BLR. Bueno, más adelante vamos a ver qué son todos estos acrónimos. Ahí más abajo en la presentación está qué son cada uno de ellos. Este básicamente es el que permite la parte del manejo de voz y este es el de datos, por lo menos en 3G. 4G también tienen otros nombres. Pero bueno, aquí lo que es importante es que cada uno de estos tiene un Authentication Center y el Authentication Center contiene claves maestras de usuarios y basado en el conocimiento de la IMSI, este servidor es capaz de generar vectores de autenticación para el usuario. Entonces, desde el terminal se genera un requerimiento para el Authentication Center
la tarjeta que tenemos en el teléfono ya tiene registrado un vector y se compara con el que nos envía el servidor, y de ser exitoso, se completa la registración. La tripleta de autenticación en GCM se reemplazó por un vector de autenticación de UMTS llamado quintupleta, que contiene todos estos parámetros. Y en 4G, las claves de cifrado de los diferentes parámetros son utilizados unos mecanismos y servicios de seguridad tienen un origen común, que es la clave secreta K, asociada a un usuario que se almacena en la tarjeta U5 y en el servidor de autenticación. También utiliza estos 4 parámetros para la parte de autenticación. Eso sería, para ver, déjenme ver si tenía otra cosa. Para esta sesión tenía este que hice. Esto. Sí, sí, es esta primera sesión, la parte del terminal, no hay mucho tema, digamos. Básicamente es el, el USIM, la tarjetita que tenemos en el teléfono, las diferentes interfaces, y lo más importante acá es las diferentes interfaces físicas que, bueno, que fueron utilizadas en las diferentes generaciones para el transporte de esta información mediante el espectro radioeléctrico a la parte de radio. No sé si tienen alguna pregunta o duda con respecto a la información de la unidad 1. No, de parte mía no, profesor. Sí es interesante eso del GPRS y el Edge, porque cuando hago el análisis de calidad, dependiendo de la banda, me tira eso. O no me acuerdo el de HMTS, creo que es. No, Si no me equivoco. HSPA, sí. Ajá, HSPA, correcto. Sí, Entonces, eso sí es muy de cada operador. O sea, no todos los operadores manejaron los mismos avances de tecnología. Hay algunos que ya no tienen. El ICE ya apagó definitivamente eh, el 2G, pero creo que Telefónica todavía me sale live por algún lado ahí, entonces. Claro también, no, crea, claro Sí, también sí. le aparecen. O sea, pero son en lugares, profesor, muy remotos, muy Sí, sí, remotos, muy rurales. en el cerro, en el Surquía, a mí me parece la E. Es correcto, porque tal vez en 2G tiene más cobertura, más amplitud de la mancha de cobertura, entonces por eso es que les llegan ese tipo de señales. Sí, que es lo mismo que estábamos hablando anteriormente, digamos, que las frecuencias más bajas es como en la radio, digamos, las frecuencias más bajas son las que tienen mayor alcance. Correcto, Entonces, correcto, correcto. Correcto, entonces justamente cuando es uno, eso. cuando uno hace ese análisis porque a mí me tocaba hacer el análisis de manchas de cobertura de telefonía, uno ve que esos decibelios, qué sé yo, es menos 120, menos 130, digámosle hasta menos 200 decibelios, son los que tienen más amplitud y tienen más cobertura de los diferentes lugares donde está. Ujú. Sí, este tema de la parte física es súper bonito, digamos, ver cómo fueron evolucionando la parte analógica después de la parte digital y cómo fueron encontrando las diferentes formas. De hecho, el 5G también utiliza una variación del OFDMA. Bueno, de hecho, vean que la primera generación utilizó multiplexación por frecuencia y después en 4G utilizaron por frecuencia, pero con la variante de la ortogonalidad, que ahí pudieron mantener una transformada de Fourier, pero que fue, digamos, hasta ese momento, digamos, que ya los equipos tenían el procesamiento digital para hacer la transformada de Fourier eh, de, para atrás y para adelante, entonces ya se puede utilizar. Para 5G también se va a poder utilizar una variante de FDMA, entonces. Ok, eso es lo que le quería consultar. Entonces, digamos, con 5G no sería OFDM, sino una variante de FDMA. Ajá.
Ahí Sí. no se le puede aplicar OFDM. No. No, sí, es UFDM con, con una variante, ahorita se me olvidó el nombre, lo que hacen es quitar el, el, el delta F, la banda guarda que tiene, para aprovechar mejor la frecuencia, pero digamos, ellos lo que van viendo es esto, justamente, digamos, cómo meterle más datos a una misma frecuencia, cómo meter más usuarios en una misma celda, entonces, súper interesante, digamos, todo ese avance que hubo desde la primera generación hasta lo que tenemos ahorita, digamos, y ver que ahorita, digamos, el diseño de la red no es, digamos, yo tengo esto, sino que han pensado mucho en qué necesita el mercado, digamos, entonces el 5G está pensado en eso, digamos, hay una parte donde piensa en distancias largas, hay una parte donde piensa en ancho de banda alto y hay una parte donde piensa en la latencia baja para la lectura de sensores. Claro, no, claro. Y entonces ya a uno le va quedando claro en qué posibilidad y qué es el fin de la 5G, ¿verdad? El desarrollo en donde, por ejemplo, una industria, tal vez en el GAN, qué sé yo, un carro inteligente o algo ahí que ocupe conectarse a bandas bastante amplias para su descarga y carga y tener una latencia lo menor posible Ujú. para el Sí, desarrollo ahí la de... latencia, digamos, en la retroalimentación de un Tesla es súper importante, ¿verdad? Para darle la información en tiempo Ajá, real. exacto, en tiempo real, es Ujú. correcto. Entonces, esa es la información que... No, yo tengo mucha expectativa por este curso, profesor, porque quiero desarrollar algo respecto a 5G, un Para el proyecto, proyecto de... exacto, Ujú. ¿no? Por la parte de la 5G. Entonces, todo lo que Ok. nos podría ayudar sería de gran ayuda. Sí, claro, yo tengo ahí bastante documentación. Déjenme nada más eh, detener la grabación.